qué mejor que poder tener a alguien como Albert para podernos dar un poco más de profundidad de un tema que en la rama Arjuna hace años que lo estamos profundizando, y este año todavía se va a hacer más en el grupo de estudio que se va a hacer los miércoles, que ya ha empezado ahora, o sea que para las personas que hacían este grupo todavía les va a ser más interesante la conferencia de hoy de Albert. Para algunas de las personas que no lo conozcan, Albert Farré es el doctor en filosofía. Es una persona que precisamente el doctorado fue todo lo que era Oriente y Occidente a nivel de todo lo que es la filosofía y todo lo que engloba, y sobre todo lo más importante, yo creo, es la parte espiritual, que es lo que para nosotros como estudiantes de filosofía es el buscar que todo es lo mismo, ¿no? Entonces el proyecto que él está teniendo desde hace muchos años, pero sobre todo los últimos 6 años, ha sido pues sacar lo que es la educación para el futuro que tiene que venir, ¿no? Que ya está aquí en este momento, la educación tanto lo mejor de Oriente como lo mejor de Occidente, y unirlos desde todos los puntos de vista, y sobre todo con una ética, ya si acaso luego al final, si alguien tiene alguna pregunta, podéis hacérsela a él directamente, ¿de acuerdo? No quiero sacar ni un minuto de tiempo, porque sé que a todo el mundo, como luego se tienen que ir para que me queden algunas personas, no quiero sacar más. Hasta ahora. Gracias. Buenas tardes. Namaste, como se dice en la India. El tema de la charla para esta tarde es el Vedanta, que es una tradición filosófico-espiritual, metafísica, mística de la India, relativamente prestigiosa en Occidente, aunque no siempre bien conocida. La India siempre es un mundo entre mítico y tergiversado en Occidente. Mitificado siempre es como un símbolo prácticamente, más que una realidad. La India acaba siendo un símbolo en Occidente. Pero con este valor simbólico, los occidentales muy a menudo no conocen suficientemente la realidad que subyace al símbolo, sea a nivel filosófico o sociológico. De entrada, el problema del sánscrito. Como María o Pepita es femenino, en una lengua latina como en español, pues los latinos dicen la Vedanta, como la Pepita, la Vedanta. Y Vedanta es una palabra masculina. Para mí, habiendo estudiado sánscrito, me resulta un poco gracioso ahí en la India encontrar a muchos latinoamericanos que van diciendo la Vedanta, porque sería como si un chino nos dijera aquí el filosofía. Claro, suena relativamente gracioso. Es el problema de saber sánscrito, de que no haya ninguna cultura sánscrita en los ambientes espirituales, de búsqueda espiritual que hay en Occidente. Entre paréntesis, para aclarar esto, en sánscrito hay 2 tipos de vocales, larga y corta. Eso afecta a la vocal A, y entonces nosotros, con el alfabeto romano, escribimos la diferencia entre la vocal corta y la larga de una manera muy sencilla. En la vocal corta no hacemos nada, y en la vocal larga ponemos un signo, que normalmente en el mundo hispano anglosajón es un signo horizontal, pero que los franceses ponen como su accent circonflexe, como su acento circunflejo, así, como un barret, como se dice en catalán, un triangulito, un capuchón. Este símbolo más universal, horizontal, o esta especie de acento francés, marca el que esta vocal es larga. Y esto es muy importante de cara al género gramatical en sánscrito, porque la vocal corta es masculina y la larga es femenina. Entonces, Vedanta es una palabra sánscrita que se forma con 2 palabras, Veda, y con esto ya entramos en qué es el Vedanta, Veda y Anta.
el sánscrito hace un poco como el alemán, que mezcla las palabras. Sabéis que en alemán a veces hay una palabra larguísima, y eso es así porque en realidad son varias palabras juntas. El alemán tiene esa capacidad de juntar palabras que las lenguas latinas no tienen. Y el sánscrito también tiene esta virtud de poder juntar las palabras. Vedanta es la unión de dos términos diferentes, Veda y Anta. Veda es lo que ahora veremos un poco con más detalle, es el conocimiento, pero no el conocimiento empírico, sino el metafísico, y eso da lugar a una serie de, entre comillas, libros sagrados. Y Anta significa límite final. Veda, Anta es el final de los Vedas. Y este final de los Vedas, Vedanta, es lo que da pie a toda la gran tradición filosófica que realmente veremos hoy. Pero la última A es una corta, no larga, es masculino, es el Vedanta. De hecho, si cogéis muchos nombres masculinos, nombres propios masculinos en sánscrito, como el príncipe, Siddhartha, Buda, su nombre también acaba con A, pero no es una chica, no es Pepita, es un chico, porque esta A es una A corta, es una vocal corta masculina. Esta vocal, esta A corta, es tan tenue de pronunciación, es un poco como la A atonal, como la A suave catalana, que casi no se pronuncia. Y en la historia de la India, esta vocal corta cada vez se ha pronunciado menos, es una vocal muy suave, muy floja, se pronuncia cada vez menos y al final acaba desapareciendo. En la India actual no se dice Siddhartha, se dice Siddhartha. Y al escribir el nombre, la A es que ni la escriben, la han suprimido. Con lo cual ahora ya lo acaban con T. Eso marca lo floja que es esta vocal, que es masculina. Por lo cual hay que decir el Veda. Como el Veda, porque Veda también es gramáticamente masculino. Con esta pequeña puntualización lingüística entramos ya de lleno en lo que es el Vedanta. Decir Vedanta sería un poco como decir neoplatonismo en la historia de Occidente. Una historia filosófica, espiritual, larguísima, muy dilatada. Igual que el neoplatonismo, platonismo, va desde Platón o incluso antes, podemos hacerlo ascender para arriba hasta el pitagorismo, Pitágoras, y antes el Orfeo y el orfismo, y llega hasta el siglo XX. Hay neoplatónicos en el siglo XX, y naturalmente el gran platonismo del Renacimiento, del siglo XVII y XVIII, el romanticismo fue un gran neoplatonismo, y llega hasta la época moderna. Igual que el neoplatonismo en Occidente implica esta historia muy dilatada de más de 2000 años, algo similar sucede con el Vedanta en la India. Es una historia muy dilatada, muy larga, que se inicia con el Veda, el conocimiento transmitido en libros sagrados, como ahora veremos, hasta la época moderna. Hay un Vedanta moderno, actual, una historia que no es de 2000 y pico de años como la del neoplatonismo occidental, sino que podríamos decir es de 3500 años. Poca broma. Una historia filosófico-espiritual de 35 siglos. Según la historiografía moderna, en la India dicen que no son 3500 sino 6000, 7000. Y algunos historiadores occidentales dan la razón a la historiografía tradicional de la India. Y hay incluso algunos elementos científicos para apuntarlo. Resumiendo, para que el esquema y la evolución histórica quede muy clara. Esta historia larguísima de 35 siglos pasa por varias etapas. La etapa inicial sería lo que nosotros llamamos los Vedas, que son, insisto, entre comillas, unos libros sagrados que recogen Veda, el conocimiento sagrado, el conocimiento metafísico. Estos, entre comillas, libros sagrados, digo, insisto en entre comillas, porque
en su origen, hoy en día están publicados, podéis ir a una librería y comprar los Vedas, y os lleváis 4 volúmenes enormes, casi hace falta una carretilla porque pesan. En su origen no eran libros físicos que te llevas a casa cogiendo el metro, eran tradiciones orales de maestro a discípulo. Y eso es muy importante porque implica un cambio completo de mentalidad. Así que los Vedas eran tradiciones vivas que luego han cristalizado en libros. Esto, según la historiografía ortodoxa, académica, empieza hacia el 1500 antes de Cristo, 35 siglos atrás. Según la historiografía india, no es el 1500, sino el 6000, 7000 antes de Cristo. Y algunos historiadores occidentales dan crédito a la tradición india aportando algunos elementos. De hecho, cierta historiografía tradicional de la India dice que todas las civilizaciones antiguas son mucho más antiguas de lo que dice la historiografía moderna. Y hay historiadores científicos occidentales que empiezan a dar la razón a la historiografía tradicional. Estos mismos historiadores indios dicen que Egipto no empieza hace 6.000 años, sino el doble. Y empieza a haber una historiografía científica que se da cuenta de que algo puede haber de cierto en todo ello. Pero bueno, pongamos lo que os saldrá en todos los libros. Estos libros, entre comillas, que eran vivos, están más o menos configurados, según la historiografía ortodoxa, hacia el 900 antes de Cristo, cuando los arios, que ya ocupan toda la llanura cangética, fundan la ciudad de Varanasi, la ciudad más antigua del mundo, aún habitada, aún viva, una ciudad que tiene casi 3.000 años, pero que aún está viva, no como ciudades que son puros yacimientos arqueológicos. Según la historiografía oficial, repito, entre el 1500 y el 900 antes de Cristo, cristalizan estas tradiciones que llamamos Vedas. Esto es el inicio del Vedanta. A partir de aquí, esta India viva, dinámica, profunda, que es un gurúkula, una comunidad de maestro a discípulo, continúa, porque está viva, es una tradición viva, no muerta, continúa evolucionando. Y en la evolución produce una nueva saga, una nueva línea de, entre comillas, libros filosóficos sagrados, que, repito una vez más, son tradiciones vivas. Y esta segunda línea de tradiciones vivas que van reactualizando, viviendo, experimentando, investigando continuamente, se llaman Upanishads. Son, entre comillas, libros filosóficos, metafísicos, sagrados de la India bastante conocidos en Occidente. Aquí hay una cierta disputa de género gramatical de cara a la traducción a lenguas como las latinas. En inglés, the Upanishads, no hay problema en inglés. En las lenguas latinas hay un poco de debate filológico si hay que decir los Upanishads o las Upanishads. Porque hay palabras que en sánscrito son claramente masculinas. Veda es masculino, Siddhartha es masculino, es un nombre de hombre. Hay palabras que son claramente femeninas. Shakti es femenino, es la energía, es el principio metafísico femenino. Así como la conciencia es el principio metafísico masculino. Hay palabras que son claramente masculinas, hay que son claramente femeninas, y en sánscrito hay palabras neutras, como en alemán. Pero nosotros no tenemos neutro. En latín lo tenía, pero nosotros no lo tenemos. Y según los sanskritólogos más eminentes, como Joan Mascaró, que hizo una traducción magnífica de los o las Upanishads, que está muy bien retraducida al catalán, era mallorquín, pero fue profesor en Inglaterra y tradujo libros sagrados de la India al inglés, y luego se han traducido a su lengua propia, el catalán. Esta edición es magnífica. Está editado por Moy en Mallorca. Joan Mascaró, que es uno de los sanskritólogos más eminentes que ha habido en el siglo XX, él decía que la palabra Upanishad es
básicamente neutra en sánscrito, pero que en una lengua latina hay que traducirlo en masculino. Él considera que la palabra se tiene que traducir en masculino, en género gramatical masculino en nuestras lenguas latinas que hacen la distinción. Por lo cual él dice que hay que decir los Upanishads. Y de hecho, esta edición catalana, a partir de su traducción inglesa, dice als, en catalán, als los Upanishads. Él decía que el género más correcto es el masculino, siguiendo el origen sánscrito. Hoy en día se ha puesto de moda el género femenino. No os asustéis, porque yo hablo de los Upanishads, no os asustéis si un día vais a cualquier librería y veis las Upanishads en otras traducciones, porque hay sanskritólogos que lo traducen como las Upanishads. Serán las dos cosas. En inglés no hay problema. Upanishads es muy importante porque en estas escuelas, entre comillas, libros sagrados o filosóficos, se da una evolución a partir del conocimiento que empieza con los Vedas. Como la India es una tradición viva, no queda todo acabado, cerrado, sino que continúa evolucionando. Pero continúa evolucionando no desde el intelecto árido, de lo que la modernidad ha entronizado, sino desde la vivencia interior. Como se da una evolución histórica, el lenguaje también empieza a cambiar. El lenguaje de los Vedas es difícil para un occidental, porque es un lenguaje de una época relativamente arcaica, es un lenguaje mítico, simbólico, y si no conocemos el lenguaje de manera bastante concreta, podemos leer y nos podemos perder un poco. Es difícil leer los Vedas, sobre todo sin una guía apropiada, porque es un lenguaje de una época demasiado lejana para el hombre moderno. En cambio, los Upanishads ya son posteriores, empiezan a no redactarse porque es una tradición viva, sino a componerse, a elaborarse como escuela viva hacia el 700 o 600 antes de Cristo, cuando los Vedas ya están acabados. Nos estamos acercando a la fecha histórica crucial de 500 antes de Cristo. Los Upanishads casi empiezan a elaborarse, a desarrollarse alrededor del 500 antes de Cristo. Y esto es muy importante porque esta época de la humanidad, no de la India, de toda la humanidad, ya no es la época arcaica de los Vedas. Pensad en el 500 antes de Cristo, ¿qué pasa en China? ¿Qué pasa en Grecia? Es el nacimiento de la filosofía. Y los primeros Upanishads empiezan hacia el 700 o 600, pero continúan en pleno vigor ya hacia el 500, 400, 300, la época de Sócrates, Platón, Aristóteles. Con lo cual el origen histórico, el desarrollo ya pleno de los Upanishads es paralelo, a nivel temporal es paralelo a la Grecia clásica, a la gran filosofía griega, paralelo al inicio de la gran filosofía china. Es decir, estamos en un momento de la historia humana en que surge la filosofía. Más o menos al mismo tiempo en varios lugares del mundo, dentro del mundo de las antiguas civilizaciones. Grecia, India, China. Es fascinante que más o menos hacia el mismo periodo, 500, 400, 300, surge el pensamiento que hoy día podemos llamar propiamente filosófico en varias civilizaciones de la humanidad. Y eso es muy importante porque entonces el lenguaje de los Upanishads, la manera en que se hablan estos textos, ya no es como en los Vedas. Es la época de la filosofía, es la época del surgimiento de la filosofía en varias civilizaciones. El lenguaje, la manera de tratar las cosas ya es más filosófico, lo cual quiere decir que para nosotros nos es más próximo, es más cercano. Un occidental, una persona del mundo moderno occidental, puede leer los Upanishads mucho más fácilmente que los Vedas, porque existe esta transición histórica. Es un pensamiento ya más sistemático, más filosófico, más conceptual, que entendemos más fácilmente, aunque haya algunos referentes mitológicos que también hay que conocer, etc. Esto continúa evolucionando. La tradición india es una tradición viva, continúa desarrollándose. Se dice que en la India se dice que Upanishads clásicos se van componiendo hasta la época de Jesús y después de Jesús, es decir, hasta entrar la Edad Media prácticamente,
Pero la tradición india habla de Upanishads en la Edad Media, en el Renacimiento, y la tradición india considera que algunos textos de la época moderna son Upanishads también. Y la tradición india considera que esta línea de Upanishads no se ha acabado. Quizá dentro de 300 años habrá un nuevo Upanishad, y dentro de 1000 habrá un nuevo Upanishad. Eso es lo que es fascinante de la India, que es una tradición viva, que está continuamente desarrollándose y conformándose, adaptándose a los tiempos. Algún texto de algún gran maestro espiritual del siglo XX, como Ramana, se considera Upanishads en la India, en muchos círculos del hinduismo. Llega hasta hoy en día, podemos decir. Y podrá haber Upanishads en el futuro. Pero es importante saber que, aunque esa tradición llegue hasta hoy, si queremos, naturalmente hasta la Edad Media, el Renacimiento, hay evoluciones en paralelo también. En paralelo porque esto continúa. Pero hay otras evoluciones en paralelo. Existe la tradición de los sutras. Los sutras, que también se conocen en la tradición budista del sur, en lengua pali, la lengua del budismo del sur, la lengua clásica del budismo del sur, porque en Birmania no hablan pali, la lengua clásica como nuestro latín. En pali, la lengua del budismo del sur, esto se transforma en sutta, con doble T, sutta. En sánscrito, sutras. Los sutras son tratados mucho más breves, concisos. Los hay de diferentes tipos, contenidos, y hay sutras filosóficos, sutras que contienen filosofía vedántica. Y luego de este desarrollo histórico a través de estos tipos de, entre comillas, libros, Vedas, Upanishads, Sutras, surge la tradición filosófica medieval que conocemos en el sentido estricto como Vedanta. Con lo cual hay que matizar inmediatamente que cuidado con la palabra Vedanta porque puede tener dos sentidos diferentes. Vedanta puede referirse a dos conceptos completamente diferentes, dentro de la misma visión, pero puede ser dos conceptos históricos completamente diferentes. Vedanta puede ser toda la gran tradición en todo su desarrollo histórico, a partir de los Vedas, Veda Anta, el final de los Vedas, Upanishads, hasta hoy. Puede ser pues todo el desarrollo histórico, o bien Vedanta puede significar una escuela o un conjunto de escuelas filosóficas de la Edad Media que cristalizan después de los sutras. La palabra Vedanta es ambigua, tanto significa todo el proceso histórico a partir de los Vedas como un conjunto de escuelas medievales que se forjan en la Edad Media básicamente, desde el inicio de la Edad Media. Y como escuelas de la Edad Media configuran un sistema filosófico clásico. Que son dos usos de la palabra diferentes. Recordad, Vedanta puede ser todo el desarrollo histórico a partir de los Vedas. En un segundo sentido histórico, Vedanta es un conjunto de escuelas medievales que conforman un sistema filosófico clásico de la India. Eso es medieval, básicamente medieval. Este es el cuarto nivel de Vedanta. El Vedanta en sentido histórico concreto que se ciñe a la Edad Media como un conjunto de escuelas que configuran una escuela, entre comillas, clásica, históricamente medieval. Y como la India está siempre viva y va generando filosofía mística, maestros continuamente hasta hoy en día, la historia no se acaba en la Edad Media o podemos hacerlo durar hasta el Renacimiento, sino que la historia vuelve a eclosionar en plena época moderna, cuando se da lo que hoy en día llamamos el nuevo Vedanta. El nuevo Vedanta es el gran renacimiento del Vedanta que se produce en la época moderna. Ya en germen en el siglo XIX y plenamente en el siglo XX. Este nuevo Vedanta de la época moderna se puede expresar en inglés, se ha expresado en inglés, ha hablado en Estados Unidos, ha impresionado al público de Estados Unidos, de Inglaterra. Aquí entran
varios grandes maestros espirituales, maestros sabios de la India moderna, empezando por Ramakrishna, que ya produce un renacer del Vedanta. Luego su discípulo preferido, también gran maestro, Vivekananda, que es una gran figura de este renacimiento vedántico moderno. Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, dos figuras claves de este renacimiento vedántico, Ramakrishna y Vivekananda. Pero luego también tenemos a Sri Aurobindo, que es un filósofo místico extraordinario, y Aurobindo también es básicamente vedántico de línea y es también considerado como uno de los padres del Neo-Vedanta. Otros maestros más cercanos históricamente, como Satya Sai Baba, también se considera en la línea del Neo-Vedanta. De hecho, podríamos decir que el Vedanta es realmente como el platonismo en Occidente, en el doble sentido histórico y filosófico, o sociológico. Decía antes, al empezar, el platonismo, el neoplatonismo es una historia larguísima de 25 siglos, más o menos. El Vedanta es una historia de 35 siglos. Hay este primer paralelismo temporal histórico. Son dos tradiciones muy dilatadas que realmente influyen en toda la historia de la civilización india o europea occidental. Pero hay otro paralelismo más sociológico, que es que ambas tradiciones son las que más impactan su civilización respectiva. Entre las grandes tradiciones filosóficas de Occidente, realmente hay que reconocer que el platonismo es la que más profundamente ha impactado a la civilización occidental. El número de artistas, pensadores que han sido profundamente influidos por el platonismo es ingente. Es entre las grandes tradiciones filosóficas la que han dilatado históricamente más profundamente, ha moldeado el pensamiento occidental, el pensamiento profundo. Aunque hoy en día podamos pensar que Occidente es una civilización sin alma materialista, no nos olvidemos que hay una historia larguísima de filosofía y espiritualidad, muy influenciada por el platonismo, que sería la gran escuela, es la gran tradición de Occidente. El equivalente del platonismo en la India es el Vedanta, es la gran escuela, dilatada históricamente 35 siglos, con figuras importantísimas, con textos importantísimos. Es la tradición que amalgama, que junta los más grandes textos y los más grandes filósofos y sabios, y la que más ha moldeado la imagen y la esencia, podemos casi decir, de la historia cultural filosófica de la India, sin olvidar que hay otras tradiciones, sin olvidarlo naturalmente, pero es la tradición más conocida, más influyente. Vamos a ver con un poquito más de detalle, no mucho porque tampoco tenemos más tiempo, pero un poco más, qué es lo que contienen estas etapas históricas del Vedanta. Sobre los Vedas no voy a decir mucho porque no tenemos suficiente tiempo y es un tema muy complejo de los Vedas. Solo apuntar que los Vedas se constituyen, como decía, como escuelas diferentes. Básicamente dan lugar a 4 grandes tradiciones que cristalizan en 4 grandes libros. En este periodo, según la historiografía oficial, el conjunto más antiguo es el que se llama Rig Veda. Luego están Yajur y Sama Veda, y el conjunto último es Atharva con TH, Atharva Veda. Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Son las 4 grandes configuraciones de escuelas, entre comillas, libros, que conforman los Vedas. Unos textos muy complejos donde hay de todo, absolutamente de todo. Son el Veda, el conocimiento, en todas sus facetas. Hay cosas de tipo científico, astrológico, astronómico. Hay aspectos más ritualísticos, aspectos más metafísicos. Hay de todo en los Vedas. Upanishads es, como apuntaba, un conjunto de tradiciones, escuelas, textos ya sustancialmente diferentes.
más filosóficos, decía, es la época de la gran filosofía. De nuevo, y no es casualidad, el paralelismo con el platonismo. Sabéis todos, como teósofos occidentales, que el platonismo también era algo vivo en su origen, da lugar a una tradición que de hecho es la gran tradición viva de Occidente, una mística dentro del neoplatonismo. Los grandes neoplatónicos del Renacimiento o del Romanticismo son personas que tenían una vivencia mística interior real, genuina, era algo vivo también, no era algo meramente intelectual como hoy en día. El platonismo es la tradición, la gran tradición viva de Occidente. Y todos sabéis que los textos de Platón tienen, entre otras cosas, algo muy especial, maravilloso, que es lo que le da la vida y la profundidad, que es que no son tratados. De ahí está la gracia, son diálogos. Y ahí está la gracia, porque el tratado, lo que tiene de peligroso es que el tratado lo dogmatiza todo y lo acaba, lo redondea demasiado. Con el tratado el pensamiento está acabado, está casi encerrado. De ahí la alergia, mirad la historia de la humanidad, la alergia de los grandes maestros de la humanidad, no ya al tratado, sino a poner nada por escrito. Sabéis que los grandes maestros no han escrito nada, y algunos han escrito pero muy poco, y lo más importante de ellos no fue lo que escribieron, sino lo que dijeron. De ahí que Platón escriba básicamente diálogos, porque el tratado es lo peor que se puede hacer para expresar algo metafísico, místico o sencillamente profundo. Se ha dicho muchas veces que la mejor manera de expresar filosofía mística es a través de la poesía. De hecho hay un componente poético en muchos textos antiguos, incluso en los Vedas. Muchos himnos védicos hoy en día los podemos considerar como poemas. La poesía es el mejor instrumento literario para expresar una verdad metafísica, justamente por su carácter abierto, simbólico, fluido. El tratado es lo contrapuesto a la poesía, es algo demasiado científico, demasiado acabado. Platón no escribe tratados, no por casualidad, escribe diálogos, porque en el diálogo todo está más vivo, más abierto. Y os imagináis que los Upanishads de la India no son tratados, sino que, aunque hay una diversidad de textos, muy a menudo los Upanishads también están reproduciendo diálogos. Otro paralelismo maravilloso entre el Vedanta y el platonismo. Platón escribe diálogos, los Upanishads muy a menudo son diálogos. No es casual. Porque en el diálogo la palabra está abierta, está viva, es fluida. No se establece un dogma, no se dogmatiza nada, no se finaliza nada. Y el diálogo de los Upanishads, como el diálogo platónico, nos está recordando que estamos, con el platonismo, con el Vedanta, ante una tradición viva, un punto fundamental que quiero recalcar todas las veces que sea necesario. Ante una civilización como la nuestra, de la palabra muerta, del sistema acabado. Hemos encerrado la vida, la profundidad, el fluir, la belleza de la vida en el sistema. Fijaos en el mundo moderno, todo es sistemático, todos son sistemas. Y eso es lo que más repugna a un místico, a un filósofo profundo. Por eso los diálogos platónicos son diálogos, por eso los Upanishads reproducen muchas veces un diálogo entre maestro y discípulo. Es la esencia de los Upanishads, es la esencia del Vedanta, de toda esta historia vedántica de 35 siglos. Maestro-discípulo, diálogo. A través del diálogo, empapado de respeto, de amor, de respeto por la libertad de pensamiento del discípulo, en este clima cálido, abierto, fluido, el maestro no da ninguna conclusión al discípulo, sino que
le hace preguntas, le hace indagarse por sí mismo, preguntarse por sí mismo, buscar por sí mismo, hasta que el discípulo ya puede encontrar la verdad por sí mismo. Hasta que el discípulo es capaz de vivir, experimentar aquello que el maestro con una leve insinuación podía apuntar. Es muy importante tener presente que en esta mentalidad, en este clima, me atrevería a decir, en esta atmósfera vedántica, lo último que hace un maestro es dar una conclusión, una verdad, entre comillas, como un dogma. Esto es algo a lo que el Vedanta tiene alergia. El Vedanta es una grandísima tradición viva, maravillosa, de 35 siglos y no más, donde se ha dado una sucesión fascinante de maestros y discípulos, donde el amor es el motor de la educación, y la educación es un acompañamiento para que aquel ser que funcionalmente podemos ver como discípulo llegue por sí mismo a su propia verdad. La única conclusión vedántica o búdica sería que el discípulo no tiene que creer nada de lo que le dice el maestro, sino simplemente escuchar lo que dice el maestro. Y lo que dice el maestro no será nunca una conclusión, sino una pregunta. No será nunca un dogma, sino una invitación. No será casi ni una indicación, sino una insinuación, para que el discípulo encuentre, investigue y encuentre por sí mismo, si quiere encontrar, si quiere. Este carácter abierto, amoroso, con una libertad de pensamiento que en una época como la moderna, que tanto ruido ha hecho con la libertad de pensamiento, se ha perdido completamente. ¿Qué es la libertad de pensamiento? Yo que soy profesor de universidad, ¿qué es la libertad de pensamiento que tanto ha entronizado la civilización occidental moderna, cuando en una aula de universidad el profesor está dictando, dando una clase magistral, hablando, y los alumnos van apuntando? Y ahí se acaba la universidad. No digo que la clase magistral no pueda tener un sentido, vehicular un cierto tipo de conocimiento más empírico, una información necesaria, pero que a esto se reduzca la universidad es patético. ¿Y en dónde está la libertad de pensamiento? Cuando simplemente se trata de una videoconferencia. Ese tipo de docencia universitaria se puede hacer a través de Skype. Esto es libertad de pensamiento, que tanto entronizamos teóricamente, pero en la práctica se reduce a nada, como tantas cosas. Ese es el gran mensaje del Vedanta, el gran mensaje de la India más profunda, que el platonismo occidental entendería perfectamente, simpatizaría con ello perfectamente, pero que en la civilización moderna, tal como se ha estructurado, hay mucho que aprender. Por lo cual, el Vedanta, más que un sistema de pensamiento, tal como se lo presenta, es una mentalidad. Es de hecho un gurúkula. Esta palabra india maravillosa, sánscrita maravillosa, que casi es un mantra en la India, gurúkula. Gurúkula. Kula, la familia o comunidad del gurú, del maestro. El Vedanta es el gurúkula. No solo el gurúkula, la comunidad del maestro con sus 12, 14 discípulos, fue la unidad orgánica, institucional, a través de la cual se organizó y desarrolló el Vedanta. El Vedanta, esta historia impresionante, la más grande metafísica, filosofía de la historia de la humanidad, a través de 35 siglos. Esto se hizo sin ordenadores, sin libros físicos, sin pupitres, ni tarimas, ni pizarras. ¿Os podéis imaginar?
Hoy en día, donde el conocimiento no se puede pensar, visualizar sin la tarima, la mesa, la pizarra, el ordenador, el libro físico naturalmente, necesitamos materia cada vez más sofisticada a nuestro alrededor para que haya conocimiento. Estos 35 siglos, esos 3.500 años de la filosofía más profunda, de la metafísica más profunda, se hizo, hay que decirlo, en la época moderna, esta historia impresionante de pensamiento de 3.500 años se hizo sin una mesa, sin un ordenador, sin una pizarra, sin nada material. Chapeau, dicen los franceses, ¿no? Es para impresionar a la modernidad. Y la impresión se produjo históricamente. Si conocéis a los físicos cuánticos, los primeros físicos cuánticos, los clásicos, Heisenberg, Max Planck, la mayoría de físicos cuánticos, los primeros, luego también, pero yendo a los clásicos, descubrieron más que los Vedas, los Upanishads y otros libros filosófico-místicos de la India. Y lo que es impresionante es que desde Planck o Heisenberg hasta físicos cuánticos más actuales como David Bohm, desde los clásicos hasta los actuales, los físicos cuánticos, después de estar años y años trabajando en física cuántica, dicen, está escrito, está publicado, es bien conocido, nuestras conclusiones después de 10, 20, 30 años de física en laboratorio, nuestras conclusiones después de toda esta física cuántica las encontramos aquí. Fueron ellos los que se sintieron impresionados. Los físicos cuánticos han dicho que las conclusiones que se derivan de la física cuántica las han ellos mismos encontrado en esta historia, Vedanta. Y los físicos cuánticos dicen, nosotros hemos llegado a estas conclusiones después de varios siglos de desarrollo de la ciencia moderna, con laboratorios. ¿Cómo pudieron llegar a las mismas conclusiones estas personas? Sin ni ordenador, ni pizarra, ni mesa, sentados en el suelo, un maestro con unos pocos chavales. Los discípulos tenían 14 años. Cuando hablamos del Gurúkula, la casa del maestro, es un maestro con 12 muchachos, 14, que tienen de 8 a 20 años, a los 21 o 22 ya se iban. Adolescentes o preadolescentes, casi niños. En el siglo XIX hubo británicos, formados en las universidades británicas, que llegaron a la India colonizada, se encontraron con gurúkulas y se quedaron pasmados. Se encontraron con un gurúkula donde el maestro, con sus chicos de 12, 14 años, estaba con una elaboración metafísica, matemática, que aquel británico decía, esto, en la universidad en todo caso en el Reino Unido, pero con chicos de esa edad es imposible. Se quedaron impresionados. Hay varios testigos británicos de este tipo, impresionados ya en el siglo XIX por lo que vienen algunos gurúkulas de la India. Discípulos jovencísimos con el maestro sin nada. ¿Qué es lo que tenían? Que los físicos cuánticos lo han subrayado, la conciencia. Lo que tenían era la mente, pero la mente en toda su profundidad, todas las capas de la mente. El Vedanta, hasta el Neovedanta, es una exploración de la realidad, y ahí voy al grano de la filosofía vedántica. El Vedanta, decía, es una invitación en el Gurúkula, en la casa del maestro, es una invitación que el maestro hace al discípulo para conocer. ¿Pero conocer qué? Conocer la realidad. ¿Pero qué es la realidad? Para Newton, la realidad es esto, es la realidad empírica. La física cuántica ha dicho que el Vedanta tenía razón, que esto es una ilusión. La física cuántica se ha dado cuenta que la materia es una ilusión, como decía el Vedanta.
La física cuántica se ha dado cuenta de que la realidad es mucho más multidimensional que lo que dice la física newtoniana, la física materialista. Pero esto lo dijo el Vedanta. El Vedanta es una exploración a través de este gurúkula maravilloso, con una profundidad de la conciencia humana que pocas veces se ha dado. El Vedanta es una exploración ni más ni menos que de la realidad. El tema del Vedanta es la realidad. Decidle cosmos, si queréis, decidle la vida, si queréis, decidle la conciencia. Porque el Vedanta, estos maestros y discípulos del Vedanta, a través de tantos siglos, se dan cuenta de la gran conclusión de la física cuántica, que no hay separación entre el sujeto y el objeto. Ya Descartes y después Bacon, Newton, Pascal establecen un muro entre el sujeto y el objeto. Y toda la visión materialista moderna se basa en este muro entre el sujeto y el objeto, con una visión de que la realidad es lo que podemos tocar y ver, o oír, los sentidos. El Vedanta exploró la realidad en profundidad y se dio cuenta de que la realidad, como la conciencia, no es solo lo que podemos a través de los sentidos tocar, ver o oír, sino que es mucho más, que hay como diferentes niveles, capas de la realidad y de la conciencia. Dándose cuenta los físicos cuánticos además de que no se pueden separar la realidad objetiva, el cosmos, y la conciencia del sujeto, como había creído la física, la ciencia mecanicista. Aquí hay cosas de las que no tenemos tiempo ahora para hablar, como el efecto observador, que es un punto fundamental de la física cuántica, donde el físico se da cuenta, el científico se da cuenta de que al hacer un experimento para observar una realidad, el experimento y pues el observador está modificando la realidad, por lo cual no existe una realidad objetiva que científicamente un observador neutro pueda observar. La observación está incidiendo en lo que está observado. El efecto observador hace que se derrumbe esta separación dualista entre objeto y sujeto, y eso hace que el vínculo íntimo entre conciencia y realidad sea mucho más claro y más inteligible, algo que el Vedanta ya había dicho. Más allá, la física cuántica se da cuenta, esto empieza ya con Einstein, de que la aparente materia es de hecho energía pura. No existe la materia, tal como nos parece que existe, es una ilusión. Maya, un gran concepto del Vedanta. El Vedanta decía, la materia, el mundo visible es maya, ilusión, porque de hecho es energía, y la energía es inseparable de la conciencia. Esta es una gran conclusión de la filosofía vedántica. Lo que aparentemente es materia, de hecho es energía, y la energía es indisociable de la conciencia, no se pueden separar. Y hay muchos niveles, hay toda una serie de planos diferentes de realidad, energía, conciencia. Esto, la ciencia moderna típica, mecanicista, a partir de Newton, no lo puede ni entender. La física cuántica lo entiende. La física cuántica se da cuenta a través del estudio del átomo y de todo el mundo subatómico. La física cuántica, el estudio del átomo, hace darse cuenta al científico cuántico de que la aparente materialidad es una ilusión pura. La materia está casi vacía y es energía. La materia, se acaba diciendo en física cuántica, es un tipo de energía que queda como aparentemente solidificada. Es una apariencia. Y no solo esto, el desarrollo de la física cuántica, en David Bohm es muy claro, y en otros autores también, Heish, un gran físico, más reciente, Laszlo también, hay una serie de grandes científicos que se dan cuenta, toda la teoría relacional, la ciencia relacional va por ahí también, todo el desarrollo último de la ciencia se da cuenta de que lo que aparentemente es materia, la energía, el cosmos contiene información, que no hay una separación entre una conciencia que tiene información y un cosmos material
cortado. Todo esto es ilusorio. La materia es de hecho energía, y este cosmos, visto de una manera mucho más fluida, mucho más dinámica, interdependiente, en constante evolución e interdependencia, que de hecho es energía, con diferentes niveles o estratos de realidad, es un cosmos totalmente diferente del mecanicista, donde la información está en los mismos planos energéticos que pueden llegar hasta la materia. Esto se ha teorizado muy bien en física cuántica con los campos akáshicos, todo el tema de los campos akáshicos, Akashic Fields en inglés. Pero aparte de la teoría propiamente dicha de los campos akáshicos, Akashic Fields, que algunos autores como Laszlo presentan muy bien, hay otros físicos que no se mueven exactamente en esta línea, como Heish, que acabo de nombrar, que está diciendo lo mismo. Y la física, la ciencia relacional, que parte en realidad de la biología, también está viendo la información en el corazón mismo de la vida. Información sería un concepto equivalente a la conciencia, si queremos. Con lo cual se va dibujando una nueva visión científica que los mismos científicos que la van desarrollando, desde Heisenberg hasta Heish hoy en día, David Bohm, muy interesante, amigo de Krishnamurti por el medio, ellos mismos, estos mismos científicos de la nueva ciencia, ellos mismos dicen que las conclusiones a las que llegan están en el Vedanta. Que una gran tradición que a través de esa exploración de la conciencia, yendo al interior, hacia la profundidad de la conciencia en meditación, en auténtico estado meditativo, se fueron dando cuenta, fueron viviendo, despertando a estas, diríamos, realidades, que la materia de hecho es energía, que todo está interconectado, interconnectedness en inglés, interdependencia, que hay diferentes estratos, niveles de realidad, de conciencia-energía, más y más sutiles, donde la unidad es más y más perceptible, que hay información en la energía, que es indisociable. Todo esto en procesos meditativos profundísimos, yendo a lo más profundo de la conciencia humana. Todo esto fue descubierto, literalmente descubierto, vivido por todas estas cadenas de maestros y discípulos. Y elaboran unas conclusiones claras en los Upanishads que hacen que el físico cuántico se caiga de la silla. El físico cuántico llega a la misma conclusión, pero a través de un proceso mucho más complicado con laboratorios científicos de por el medio. Y aquellos maestros y discípulos llegaron a la misma conclusión a través de la interiorización, yendo a la profundidad del ser, que es conciencia energía. Es un tema absolutamente fascinante que no podemos desarrollar más, pero que está realmente en lo más profundo de la humanidad, y por aquí pasa el futuro de la humanidad. La actual civilización no tiene ningún futuro. Esto ya lo dijo el presidente checoslovaco en aquel momento, Havel, ante el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Naturalmente no le hicieron ningún caso. Havel, el famoso presidente de Checoslovaquia, dijo ante el Congreso de los Estados Unidos, cuando fue a Estados Unidos, que el presente modelo de civilización no tiene ningún futuro, y que el futuro pasa por este nuevo paradigma, donde la clave es la conciencia. Algo que Einstein ya dijo, que la clave es la conciencia. Esto es el gran trabajo del Vedanta, sabiendo que la conciencia es inseparable de la energía. Como decía, cristalizan posteriormente algunas escuelas aparentemente diferentes, en algo diferentes. Esto sucede en la Edad Media, cuando se da el Vedanta en sentido estricto, que es el Vedanta medieval, el Vedanta como sistema. Decía antes, el Vedanta no es un sistema tal como lo entendemos hoy en día nosotros, pero en el lenguaje académico se habla del sistema vedántico. A mí la palabra no me gusta porque justamente no es un sistema, es algo abierto, fluido. Pero bueno, en el lenguaje académico se dice el sistema vedántico que se configura en la Edad Media. Esto da lugar, en términos clásicos, en la India, a tres escuelas
de Vedanta, que se conocen básicamente con los nombres de sus filósofos principales. El Vedanta medieval se desarrolla a lo largo de la Edad Media básicamente en torno a tres grandes figuras que cristalizan tres visiones complementarias de esta gran exploración de la realidad. Las tres grandes figuras son Shankara, el más conocido y el que se considera normalmente como el más grande entre los filósofos vedánticos. El segundo más conocido sería Ramanuja, y el tercero, el menos conocido, Madhva. Shankara, Ramanuja y Madhva son los tres grandes filósofos vedánticos en torno a los cuales aglutina una visión vedántica relativamente diferente y complementaria. El Vedanta, pues, no último, sino más bien medieval, da lugar a estas tres escuelas o visiones complementarias. El Neovedanta de la época moderna, a partir del siglo XIX, se fija sobre todo, o desarrolla sobre todo, Shankara el primero y secundariamente Ramanuja. Los términos europeos, ingleses o españoles, referentes a las tres figuras serían: para Shankara se habla del Vedanta no dual o adual. En cuanto a Ramanuja se habla de no dual o adual diferenciado del Shankara. Y Madhva sería el Vedanta dual. Estos serían los tres nombres de las escuelas en español, no en sánscrito. Shankara sería el Vedanta adual o no dual, Ramanuja el Vedanta adual o no dual diferenciado, y Madhva sería el Vedanta más dualista o dual. No dual diferenciado y dual o dualista. Estos son los nombres tradicionales, clásicos de las escuelas, y estas las tres grandes figuras. Brevemente, porque esto daría lugar no a una sino a varias sesiones, pero brevemente, ¿dónde está el matiz entre estas tres visiones? Básicamente, la diferenciación o el matiz vendría por la visión o la experiencia de la unidad. El gran tema donde se podrían separar estas tres interpretaciones vedánticas sería en torno a la unidad. Podéis imaginar por los nombres mismos de las escuelas que el Vedanta de Shankara, adual o no dual, es el que más enfatiza una unidad total. Madhva sería el menos simpatizante de la no dualidad, sería el más claramente dualista, separando dos planos. Y Ramanuja estaría en medio, enfatizando una cierta unidad, pero sin llegar a la total unidad de Shankara, manteniendo un cierto dualismo como Madhva. Es muy importante tener presente que en la India no se intelectualizan esas diferencias filosóficas como en Occidente, sino que en la India se entienden en términos de vivencia. La filosofía india considera que estas tres escuelas, con sus propiedades filosóficas, se corresponden con vivencias interiores, místicas, podríamos decir, metafísicas diferentes. Con lo cual, habría un componente de realidad ontológico en esas diferencias. No es algo que opere a nivel intelectual, sino que es algo que tiene que ver con la experiencia interior, con la experiencia filosófica, como decía Panikar tantas veces, la experiencia filosófica. La filosofía que es expresión de la exploración interior, del viaje hacia el interior en estado meditativo. En la India se considera que Madhva, Ramanuja y Shankara tienen
experiencias diferentes, lo que decía antes de los diferentes planos de la física cuántica y del Vedanta. En la India se considera que Madhva, Ramanuja y Shankara llegan a explorar planos diferentes en este cosmos multidimensional, con varios planos. Estos tres filósofos llegan a conectar con planos diferentes, por lo cual están experimentando realidades diferentes, por lo cual expresan interpretaciones diferentes. No son disputas meramente intelectuales o teóricas, sino que en esta exploración interior, en esa aventura de la conciencia, han llegado a planos de la realidad diferentes. En una visión ascendente, típicamente vedántica y platónica, Madhva se quedaría en un plano inferior, naturalmente, Ramanuja mucho más arriba, pero no al final de todo. Shankara sería el que llegaría al final del todo. Es muy importante tener esto presente para no reducir estas escuelas filosóficas de la India a intelequias, a meros debates eruditos, como una mente moderna podría pensar. Desde el mundo empírico que podemos tocar, la metafísica india, como la platónica, como la cábala, como la sufí, como la budista, consideran que hay diferentes planos. Por encima en términos de más y más sutil, por encima del mundo empírico, visible, que podemos tocar, el cosmos se sutiliza, se hace más y más sutil. Y en cada plano están conciencia y realidad indisociables. Planos más y más sutiles. Y más unitivos. Cuanto más ascendemos hacia planos más y más elevados, sutiles, más fuerte es la experiencia de la unidad. Y en sánscrito se dan nombres a estos diferentes planos. No tenemos tiempo de entrar en todo el detalle hoy, porque esto hoy daría lugar a un curso anual de todo un año. El sánscrito, la filosofía india en sánscrito, da nombres a estos diferentes planos. Cogemos lo que dice el budismo mahayana. El budismo mahayana da nombres diferentes a los mismos planos, pero cogemos el griego, la filosofía griega, y es impresionante ver cómo la filosofía griega dio nombres a los mismos planos. Cogemos la cábala, para quien conoce hebreo, y la filosofía hebrea, dan nombres hebreos a los mismos planos. Cogemos el sufismo y la filosofía sufía dando nombres árabes a los mismos planos. Llega la física cuántica. Lo que la física mecanicista dijo es una ilusión total. El cosmos no es eso. El cosmos es mucho más parecido a lo que dijo el Vedanta. Y los físicos cuánticos, David Bohm muy claramente, pero Heish también, Laszlo también, Amit Goswami también, los físicos cuánticos dicen el cosmos es multidimensional, presenta diferentes niveles, más y más sutiles. Y este cosmos multidimensional por niveles de David Bohm o de Heish, de estos físicos cuánticos, es absolutamente coherente. El cosmos multidimensional de los físicos cuánticos es absolutamente coherente con el cosmos multidimensional del Vedanta, de la cábala, del sufismo, del platonismo. Lo que estamos hablando son investigaciones genuinas de la realidad. Y una cosa aún más fascinante, arriba de todo, los físicos cuánticos hablan de la palabra tabú, porque es políticamente incorrecta hoy en día, que ya nadie se atreve a pronunciar, Dios. Hoy en día ya se puede hablar de Dios. Esto está trasnochado, esto está pasado de moda, esto está lavage. Hay que decir la fuente, el absoluto, cualquier tontería menos Dios. Los físicos cuánticos hablan de Dios. David Bohm, el amigo de Krishnamurti, claramente establece un cosmos multidimensional en 5 niveles. David Bohm establece claramente 5 niveles del cosmos en una visión totalmente coherente con la metafísica vedántica, y al final de todo, en el origen, en la fundación de todo, David Bohm está hablando de Dios.
una conciencia, una inteligencia suprema, que es el punto de origen y el punto final. Hertz, un gran físico que ha trabajado en el Instituto Max Planck en California, dice lo mismo. De hecho, su libro más famoso se llama God's Theory, la teoría de Dios. La física cuántica ha vuelto a este punto fundacional, como estaba en el Vedanta. En el Vedanta este punto se llama Brahma. En Shankara, la no dualidad, hay una unidad total. Se dice en la India, Shankara llegó al final de todo, la unidad total. Las metáforas de la filosofía india, la muñeca de sal que se diluye completamente en el océano, la gota que se pierde en el océano, Madhva se queda más abajo, en otro plano de realidad que es legítimo, todos los planos son legítimos, aquí no hay inferior superior tal como una moral tradicional lo entendería. Madhva se queda en un plano entre comillas inferior, que no quiere decir nada negativo, donde hay una separación, una distinción entre el creador y la creación. En Madhva hay una separación ontológica muy clara entre el creador y la creación, entre Dios y el mundo o el hombre. Ramanuja se queda entre medio. De hecho, según muchos gurús o pandits profundos de la India, Shankara llega al final de todo y Ramanuja se queda aquí, en la antesala del final del origen. En este punto donde se queda Ramanuja, en este plano que recibe un nombre en sánscrito, el budismo ajena también le da un nombre, los griegos también le dieron un nombre, la cábala también. En este punto la vivencia de la unidad es muy fuerte, el ser siente la unidad cósmica con todo, pero aún se siente a sí mismo también, no pierde completamente la personalidad. Y de hecho se dice en la India que este plano de Ramanuja, este Vedanta no dual diferenciado, es un plano de unidad porque la conciencia cósmica es muy viva, se siente la unidad de todo, la unidad que subyace a la diversidad, está muy viva, pero el que lo experimenta aún se experimenta a sí mismo como persona y Dios es el Dios personal. Pensad en Krishna, el Dios Krishna del cual se enamora el devoto. Este es el plano de Ramanuja, es el plano de la bhakti, del amor a Dios, a un Dios personal, en cualquiera de sus formas, masculino, femenino, adulto, niño como Krishna o jovencito, en cualquiera de sus formas, el Brahman, el absoluto, la unidad primordial, adopta una forma de persona y será una relación personal, de persona a persona, entre el devoto y el Dios personal. Pero en Madhva esta relación personal es dualista, Dios es una cosa y yo soy otra. Y en Madhva el devoto se puede sentir como esclavo del Señor, toda esta dualidad está cortado del Señor, de hecho, anhela a Él, pero está cortado. Ramanuja no está cortado, en Ramanuja hay una unidad entre las dos personas, entre el devoto y el Señor. Es más el Arjuna que es amigo del Señor, una relación mucho más próxima, personal pero mucho más próxima, y hay una unidad subyacente. Pero aún y así dentro de la unidad el ser se experimenta como persona en una relación personal con el divino personal. En Shankara es la muñeca de sal que se diluye en el cielo, es la unidad total. Y quisiera acabar diciendo algo sobre el Neovedanta, y me fijaré en un neovedántico, el más puro para mí. Decía, el Neovedanta es un renacimiento no intelectual, sino experiencial, vivido del Vedanta. Esta grandísima tradición renace en la India moderna bajo la colonización, con grandes filósofos místicos, maestros que viven, exploran de nuevo, genuinamente. He citado a Ramakrishna en el 19, su discípulo preferido que se convierte en un gran maestro, Vivekananda. Sri Aurobindo, con su compañera la madre Pondicherry, están en este gran renacimiento vedántico, hasta maestros contemporáneos que han dejado el cuerpo recientemente, como Satya Sai Baba, que también se considera dentro del Neovedanta. Como es la gran línea filosófica de la India, es donde hay más maestros conocidos. Y espero que no voy a épater le bourgeois, como dicen los franceses, al acabar la charla, hablando del más grande vedántico
del Neovedanta, Krishnamurti. Krishnamurti era un Vedanta. Es Neovedanta, es el renacimiento del Vedanta. Es vedántico justamente en la esencia, no en las formas. Pero es que el Vedanta auténtico nunca habló de formas, habló de la esencia. Y digo esto porque la India son muchas Indias. Y si la India que miráis es una India ritualista, dualista como Madhva, formalista, se le erizarán los pelos a uno de estos indios dualistas y formalistas y dice que Krishnamurti es un vedántico. Las Vedantas son unas determinadas formas, rituales, tradiciones, algo muy formalista. Entonces, no está en esta forma, ¿no? Pero es que el Vedanta auténtico pasaba de las formas, las utilizaba como instrumentos en todo caso. Pero lo esencial no eran las formas, sino aquello a lo cual las formas te pueden llevar. De hecho, Shankara siempre está hablando de ir más allá de la forma, allí donde no hay forma. Fijaos en un paralelismo que para mí es maravilloso porque es poesía que está expresando la verdad vivida. Shankara habla de un punto más allá de la forma, más allá del nombre. Y Krishnamurti habló de la famosa tierra sin caminos. El punto más allá de la forma y la tierra sin caminos nos parecen dos metáforas poéticas que tienen que estar hablando de lo mismo. Porque tanto Shankara como Krishnamurti están utilizando una negación para decir que hay algo más allá de lo que se afirma. Shankara está diciendo la humanidad, y Madhva todavía, está atrapada en las formas, como Newton, y esto se da cuenta el físico cuántico. Shankara dice el ser humano normal, Newton también, está atrapado en las formas. Hay algo más allá de las formas. ¿Y qué dice el más grande vedántico del siglo XX, el vedántico más puro del siglo XX, de la modernidad, Krishnamurti? ¿Qué dice? Que la mayoría de la humanidad está atrapada en los caminos y que hay una verdad más allá de los caminos. Pero los caminos y las formas es lo mismo, pertenecen al mismo plano de la realidad, que es este de abajo, es abajo de todo. Los caminos, las formas están aquí, abajo, en el plano inferior. Y los dos, Shankara y Krishnamurti, los dos están hablando de algo más. Los caminos de que habla Krishnamurti, ¿qué son? Naturalmente, son técnicas de meditación. De hecho, la expresión técnica de meditación es una barbaridad típicamente moderna, porque reducir la meditación, que es un estado de conciencia más allá de estos planos inferiores de la forma, algo que va más allá de la forma del pensamiento, reducirlo a una técnica, la tecnocracia moderna, es una aberración en el lenguaje. Es una aberración lingüística hablar de técnicas de meditación. Y Krishnamurti habló de esto, de que una gran parte de la humanidad, de los seres humanos que se creen o quieren ser espirituales, se quedan atrapados en esta malla de las formas de los caminos. Shankara y Krishnamurti coinciden completamente, porque ambos, Shankara y Krishnamurti, estaban muy arriba, llegaron muy profundamente al fondo de la conciencia de la realidad. La verdad es una tierra sin caminos. ¿Qué son los caminos? Son técnicas de meditación, técnicas, la tecnocracia. Cuando el estado meditativo está más allá de cualquier técnica. Pero no solo son técnicas de meditación los caminos de que hablaba Krishnamurti. Cuando Krishnamurti decía que la verdad es una tierra sin caminos, ¿qué quiere decir? Una tierra más allá de eso. Los caminos no solo son las técnicas de meditación, no son las formas también de que habla Shankara, no son las palabras mismas, el lenguaje mismo. El lenguaje mismo es también como la técnica de meditación, como la forma.
algo que está tapando, está ocultando, está bloqueando la tierra sin caminos, que es la tierra más allá de los caminos, que es el Arupa de Shankara, la realidad que está más allá de la forma. Shankara y Krishnamurti eran seres iluminados, en el sentido más puro de la palabra, seres que habían llegado a la otra orilla, vivos, que habían conocido los niveles más profundos de la realidad de los que hablan los cuánticos. Un ser así no es un fanático, no es un idiota. Krishnamurti y Shankara nunca dirían, nunca es su mensaje, de que las formas no existan en un cierto plano, de que las técnicas no sean necesarias en un cierto momento, de que el lenguaje no sea necesario desde un cierto punto de vista. Porque cuidado, aquí interviene el falso Vedanta. Mucho cuidado. El Vedanta distorsionado, el Vedanta mal entendido, el Vedanta popularizado o mal popularizado. Se ha dado también en la India y en Occidente, naturalmente, una interpretación completamente distorsionadora del Vedanta que concluye la realidad empírica es ilusoria. Solo existe el Brahman en el absoluto. Esto, según como se dice, no es de ninguna manera lo que dijo Shankara ni lo que dijo Krishnamurti. Lo que dijo Shankara y lo que dijo Krishnamurti es lo que dicen los cuánticos, que hay niveles, estratos, planos de realidad y de conciencia, y que cada cosa tiene su sentido y es válida en su plano. La maya, la ilusión del Vedanta, no es de ninguna manera que esta mesa no exista. Si te cae encima ya me dirás si no existe. El Vedanta no dice que esta mesa no existe. El Vedanta no dice que la realidad material no exista. Lo que dice el Vedanta, que el cuántico ha entendido, es que la mesa pertenece a este plano, a este, el de abajo, y ahí está el gran punto del Vedanta de Krishnamurti, de la física cuántica. Y, señor Newton, la realidad no se reduce a la mesa. El cosmos no es solo la mesa. El cosmos no es solo este plano de abajo, empírico, denso. Hay otras cosas. Hay otros niveles. ¿Qué es lo que explora el Vedanta? ¿Qué es lo que va descubriendo, intuyendo, casi diría, la física cuántica? Entonces, desde el punto de vista de Shankara y Krishnamurti, hago un paralelismo entre Shankara y Krishnamurti, que es profundo, porque ambos vivieron otros planos de realidad, más allá de lo que es más allá, más visible, más próximo. Y lo que están diciendo ambos es, sí, las formas existen, las técnicas pueden ayudar, el lenguaje es necesario, pero por favor, no os quedéis ahí, no os penséis que solo hay otras cosas. Y cuidado, que las cosas de este plano no hagan oscurecer, no bloqueen otras dimensiones. Este es el mensaje del Vedanta y este es el mensaje del gran vedántico del siglo XX, Krishnamurti. Yo nunca diría que Krishnamurti tiró por el suelo las técnicas meditativas, la religión, como ciertos occidentales krishnamurtianos han interpretado. Krishnamurti dijo, ojo, no nos engañemos, no nos quedemos atrapados en este plano, en las formas, en las técnicas, en las palabras de este plano. Vayamos a la esencia, al fondo, a la profundidad, que está más allá de las cosas de este plano, más allá de las palabras, de las técnicas, de las formas de este plano. Y la gracia de Krishnamurti es que expresó en esencia el mismo mensaje que Shankara, pero en el lenguaje de nuestra época, en un lenguaje del siglo XX y XXI, podemos decir, en un lenguaje que se puede utilizar hoy en día en cualquier ámbito, ante un científico, un administrador, un hombre de negocios o una ama de casa, ante cualquier ciudadano de la modernidad.
es nuestro libro. Y esto naturalmente es más universal o más fácilmente utilizable que el Vedanta de Shankara, que fue elaborado hace 1300 años, aunque hay joyas filosóficas con Shankara, pero bueno, claro, es algo de hace 1300 años. Una cosa no quita la otra. Pero la gracia de Krishnamurti es que sea algo de nuestra. Pero fijaos, en esencia, su mensaje es de camino. La tierra, la famosa tierra sin caminos, es una metáfora poética, y de hecho es la tierra más allá de los caminos. Y lo que nos está diciendo Krishnamurti es: no nos perdamos en los caminos, no nos quedemos atrapados en los caminos. Ahí fue su rebelión contra una cierta interpretación de la teosofía y unas ciertas formas, no de la teosofía profunda, sino de la sociedad de tal lugar, de tal tiempo. Krishnamurti fue siempre un teósofo en profundidad, un auténtico teósofo. Krishnamurti fue el auténtico teósofo, el auténtico vedántico, que vivió la esencia de las enseñanzas como algo vivo, profundo, real, luminoso, que transmite, que despierta, incita a los otros a despertar. Y su rebelión contra la sociedad teosófica, totalmente manipulada por seres negativos que quieren simplemente atacar, fue una rebelión no contra la teosofía, sino contra ciertas interpretaciones, contra ciertas formas que él se dio cuenta que estaban bloqueando la esencia. Esa es la verdadera teosofía, fue un verdadero teósofo. Y toda su reconciliación profunda con la teosofía a lo largo de su vida es clarísima. Se dio cuenta él de esto. Este punto es muy importante porque he oído barbaridades en Europa sobre Krishnamurti, pero barbaridades, como si fuera casi un pensador anarquista que lo tira todo por el suelo, pero es que no ha entendido nada. Era un místico. Sus experiencias místicas son impresionantes. Todo lo que nos está diciendo es Shankara, es Vedanta, Advaita. Y su rebelión es contra las distorsiones, no contra la esencia. Él vive la esencia. Su rebelión es contra las distorsiones de la esencia, que naturalmente se pueden dar en cualquier lugar, se dan en todos los lugares. En todas las tradiciones ha habido distorsiones, en todas. Y ahí está su rebelión. Su rebelión es de hecho un grito de alerta. Cuidado. Cuidado porque las organizaciones, este plano de abajo, empírico, puede bloquear el acceso a la esencia, puede distorsionar el mensaje esencial. Ahí está el peligro, según Cristo. Ahí es donde está su grito de alerta. Cuidado. Cuidado que lo que pertenece a este plano y es legítimo en este plano no nos corte todo este camino ascendente. No nos corte de ahí, de los planos de ahí. Que el lenguaje, que los rituales, que las técnicas de meditación, que las formas no nos oculten y bloqueen, distorsionen lo profundo, lo esencial, el mensaje esencial, los niveles más profundos de conciencia, la unidad de fondo, el amor que es ontológico, que es una capa profunda del ser, que es cósmico. Ese es el gran mensaje de Krishnamurti. Un mensaje vedántico, shankariano, advaita, no dual, teosófico en profundidad. Y una recomendación maravillosa para cada ser humano de este mundo posmoderno, donde la cultura que hemos recibido, la educación que nos ha moldeado, nos está animando continuamente a criticar, a ver lo negativo, a atacar. El mensaje de Krishnamurti también podríamos decir es crístico. Jesús, diciéndolo vulgarmente, no critiques a nosotros, critícate antes a ti mismo. Antes de ver lo que pasa en nosotros, obsérvate a ti mismo, literal en los evangelios. Un gran mensaje de muchos grandes sabios. El mensaje de Krishnamurti es el mismo. Krishnamurti nos está invitando continuamente en todos sus diálogos maravillosos, en todas las charlas maravillosas que dio. Krishnamurti nos está invitando continuamente a parar un momento. Porque la mente mono que dice justamente Vedanta, monkey mind en inglés, la mente mono, el Vedanta, la mente no para.
No para sobre todo de criticar, de ver en los demás, en uno mismo naturalmente nunca. Krishnamurti, fijaos las charlas que daba Krishnamurti, como son continuamente una invitación a pararse, a parar esta mente mono que no para de ir para afuera, de criticar hacia afuera. Parar un momento. Y al parar, todas sus charlas nos están continuamente invitando a que dejar de mirar afuera, de criticar hacia afuera y mirar hacia adentro, observar qué pasa en nosotros, qué estamos haciendo. Y cuando observamos, realmente entendemos lo que está pasando en nosotros. Cuando realmente entendemos lo que está pasando en nosotros, dejamos de criticar hacia afuera. Y entonces es cuando empieza la verdadera transformación. Porque estamos empezando a desbloquear, dicen los físicos cuánticos, a un nivel que no nos pensamos, hologramas energéticos. Los físicos cuánticos están diciendo que el pensamiento tiene una entidad real, crea estructuras energéticas que son holográficas. Y los físicos cuánticos están diciendo que poca broma, es que con todo lo que estamos tirando para afuera, de crítica, de negatividad, está creando a nivel energético real una serie de espacios energéticos, de estructuras energéticas holográficas que ahí se quedan. Y ahí estamos atrapados, está atrapada la humanidad. Krishnamurti nos dice, párate, deja de criticar afuera, pensar que vas a cambiar el mundo, que la revolución está afuera, para todas esas tonterías. A veces provocaba el ego Krishnamurti como auténtico maestro. Decía, párate y empieza a observar lo que pasa dentro. Observa tus pensamientos, cómo estás reaccionando. Lo cual quiere decir empezar a entender, a comprender cómo estás operando, cómo opera tu mente. Y al empezar a comprender de verdad, algo sucede en una textura más ontológica. Algo se empieza a desbloquear a nivel mental. Cuando realmente entendemos qué es lo que está pasando, empezamos a desbloquear. Se empiezan a diluir cosas. Estos hologramas, estas estructuras energéticas holográficas que dicen los físicos cuánticos, empiezan a diluirse. Y entonces se da la apertura. El camino de indagación, Sócrates, conócete a ti mismo, el templo de Delfos, es un desbloqueo. Los griegos hablaban de catarsis. La catarsis es una purificación, pero la purificación que está en todas las tradiciones, en el Vedanta también, es un desbloqueo. Es pararse y empezar a diluir estos anclajes que tenemos, estas estructuras que nos están atando. Nos empezamos a liberar del viejo, estos pensamientos viejos de que hablaba Krishnamurti continuamente, los pensamientos viejos que son las viejas rutinas, los viejos instrumentos de la mente. Empezamos a deshacernos de todo esto, se da la apertura. Desbloquear es abrir. La indagación interior, el camino socrático de autoconocimiento, que es de lo que habla Krishnamurti, es una gran apertura. Se habla de la apertura de la conciencia. Cuando se da esta apertura es cuando surge algo mucho más profundo desde dentro del ser humano. Estos valores humanos fundamentales de que ha hablado el Neovedanta, que están dentro del ser humano, bloqueados completamente por esta mente criticona que siempre va hacia afuera. El gran mensaje, las cosas de este plano de abajo, que no bloqueen cosas mucho más profundas. Cuando empezamos a desbloquear todo lo que ata en este plano inferior, empiezan entonces a salir. En sánscrito se dice vikas, como la flor, florece, sale de dentro para afuera. Florece algo que está dentro. Krishnamurti utiliza la metáfora de florecer también varias veces. Florece el amor. Esto es muy krishnamurtiano. Florece, se desbloquea, se abre desde dentro, florece lo que está en capas más profundas, más elevadas. Florece en el plano físico, se abre, florece. La interioridad más profunda, donde está el amor, que es una experiencia, que es una realidad, que es cósmico, no un sentimiento posesivo, esto sale para el externo, se da, porque la realidad más profunda es donación, se da. Entonces la vida es servicio. El primer libro de Krishnamurti, La educación como servicio. Pues no es un concepto para quedar bien, es una realidad de vida. Toda tu vida es eso. Ese es el gran mensaje de Krishnamurti, dicho en términos vedánticos. Desbloquear todo lo que está bloqueado aquí abajo, para que lo que está más allá de los caminos,
lo más profundo de la filosofía. Y aquí Krishnamurti tiene una serie de metáforas maravillosas. El mensaje vedántico actual en nuestro lenguaje, para nuestro mundo, en toda su pureza. Me atrevería a decir el Shankara de la época moderna, este fue Krishnamurti. Creo que ya es tarde y lo podemos dejar aquí, y si hay alguna pregunta, pues podemos aún hacerlo durar unos 15 minutos más. Claro, claro. Por lo menos dos, Sí. si alguno más. Pero el resto podéis continuar. Me disculpad si os digo Pues si queréis, los que no tienen que coger un tren, aún podemos estar 15 minutitos. Ya deja todo el material. Sí, sí. La nada, ¿qué papel tiene aquí? La nada. ¿La nada? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Sí, Uy, ¿qué? No sé cómo explicarme. ¿Qué papel tiene? ¿Qué? es una gran pregunta. Es una gran pregunta, sobre todo cuando el budismo, especialmente el Mahayana, tanto ha hablado de la nada, sunyata, según el término budista, y yo diría, como se ha malentendido tanto el tema de la nada, de sunyata, del budismo Mahayana, creo que vale la pena hablar de ello, con lo cual, gracias por la pregunta. Aparentemente habría una cierta casi contradicción entre cierta teoría o doctrina budista mahayana de la nada, de sunyata, y todo este cosmos, esta visión de un cosmos multidimensional y toda esta metafísica vedántica. Ciertos budistas y ciertos intelectuales occidentales modernos han tendido a subrayar una contradicción entre budismo y Vedanta, entre budismo y Upanishads, y desde mi punto de vista, y algunos autores han ido por aquí, no hay ninguna contradicción, lo que hay es malentendido en todo caso. Desde mi punto de vista, no solo no hay contradicción, sino que hay un paralelismo, coherencia profunda entre el budismo Mahayana y el Vedanta, porque si cogemos la metafísica Mahayana está claramente, en su metafísica está claramente hablando de una serie de planos ascendentes perfectamente coincidentes con los que enumera y describe el Vedanta, y les da nombres equivalentes, con lo cual no puede ser que haya contradicción. La visión de este cosmos multidimensional es totalmente idéntica, coherente, ahí no puede haber contradicción. Entonces, ¿de qué tiene que ir esta nada del budismo? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que se aniquile este cosmos multidimensional. No quiere decir que al final de este recorrido multidimensional, al final de esta escalera metafísica o ascensión metafísica, no haya nada tal como lo entendemos. No puede ser. No puede ser que el sentido metafísico de Shunyata, del budismo Mahayana, sea un nihilismo, tal como cierto nihilismo intelectual occidental moderno podría entender. Entonces, ¿por dónde puede ir la cosa? Desde mi punto de vista, cuando la filosofía budista, Mahayana sobre todo, está hablando en profundidad
en propiedad de shunyata, de vacío, está hablando de vacío de esto. ¿Qué quiere decir? Vacío del bloqueo que se da aquí, abajo. El vacío shunyata, de que puede hablar el budismo entendido en profundidad, metafísicamente. El vacío es vacío de la mente superficial, del intelecto más superficial, del estadio del nivel de conciencia que se corresponde a este plano empírico. Esto es el vacío. Es un vaciarse de lo que decía antes, de las formas, de los caminos, que en este plano lo están bloqueando todo. Este es el vacío. Es un vaciarse de aquellos caminos de que hablaba Krishnamurti, de aquellas formas de que hablaba Shankara. Es un vaciarse de este nivel, de todo lo que en este nivel está bloqueado y bloqueando otros niveles más profundos. Es un vacío del yo, pero del yo entendido como ego, como el ego que cree que no hay nada más. Es un vacío de la maya, de la ilusión de que solo hay esto. Ese es el vacío. Es un vacío de ego, de materialismo, de ilusión, de maya. Es un vacío del ego ignorante, es un vacío de avidya, de ignorancia metafísica. Y el vacío de estas formas y caminos, el vacío de este bloqueo, el vacío de esta ilusión, de esta maya, es lo que abre a niveles más profundos, a planos superiores, a la plenitud. Desde mi punto de vista, y autores reconocidos han ido por este camino. El vacío de la maya, del ego, es lo que abre a la plenitud verdadera, que está en niveles más profundos. Y de hecho, se puede considerar que en la metafísica budista, nirvana es esto. Nirvana es este punto, más allá del cual no hay nada. Es el último punto, es el fundamento de todo. Es Dios, es el Brahma. No es ninguna estupidez. Quizás es lo más profundo que se puede decir del budismo. Que en el budismo, este punto, que la tradición cristiana llamaría Dios, que Shankara llamaría Brahman, este punto es lo que en el budismo llamamos nirvana. Y eso no es un discurso nihilista que dice que no hay nada. Más allá de la muerte no hay nada. Es un discurso ateo nihilista típico del ego que está en la maya. No es eso. No puede ser eso. Y si examinamos la filosofía budista en profundidad, cosa que no siempre se hace, nos damos cuenta de que en el budismo hay toda una serie de conceptos paralelos a las otras metafísicas. Se ha dicho, y es falso, incluso muchos budistas lo han dicho, y es falso, que en los textos budistas el Buda niega que haya una esencia. Es totalmente falso. Hay una serie de textos budistas en el canon Pali, en la parte más antigua del canon Pali. En Pali, supuestamente Buda está hablando del Atman, de la esencia. Estos textos existen, yo los tengo en casa. Entonces, ¿qué ha pasado en el budismo? En el budismo ha pasado lo mismo que en el cristianismo, lo mismo que en la sociedad teosófica, lo mismo que en la Fundación Krishnamurti, lo mismo que en todas partes. No todos son iluminados en el budismo. Buda lo era, pero todos los budistas no lo son. Y en el budismo ha habido distorsiones, ego, maya, lo que se dan en este planeta, en este plano. Y al hacer una investigación un poco más profunda sobre el budismo, me he dado cuenta que en el budismo ha habido distorsiones, manipulaciones de los textos, y que se ha negado, desde una cierta ortodoxia budista, se ha negado una serie de textos budistas que son perfectamente vedánticos. Existen, que están olvidados por una cierta ortodoxia que ha creado, eso, una ortodoxia, un sistema. El Buda, shunyata, vacío de sistemas para llegar a la profundidad. Ese era el mensaje de Buda. Shunyata, vacío, ¿pero de qué? De ego, de maya, de bloqueo, para ir a la profundidad. De sistemas budistas también. No, supongo que
Sí, he contestado suficientemente. Sí. No, ya que han sacado el tema del vacío, de la nada, el equivalente, entre paréntesis, más o menos, como os he hablado antes, de los textos físicos actuales, de la física actual, ¿a qué podría referirse este vacío, este concepto de vacío del Vedanta comparado con la física actual? No sé si me explico. Sí. Vale. Porque hay algunos físicos que dicen que el vacío existe y otros dicen que no. Este es un gran tema que daría para... Mira, lo que yo le contestaría es que Heisch, por ejemplo, cojamos al físico Heisch, Laszlo va en la misma línea, de hecho Bohm también, pero Heisch, Laszlo, estos dos científicos muy concretamente hablan de este tema. Y estos dos científicos de la nueva ciencia, tanto Bernard Heisch como Erwin Laszlo, ambos dicen que el vacío no existe. Que el vacío físicamente no existe, que es una ilusión, una malla de la ciencia mecanicista. Los dos lo dicen muy claramente. Los dos dicen, cuando estudiamos el cosmos en profundidad, nos damos cuenta de que la materia es energía, nos damos cuenta de lo que aparentemente está vacío en el cosmos, está vacío de este nivel, de abajo. De forma. Exacto, de exacto. construcción de... Pero en realidad está lleno de energía, de una energía mucho más sutil. De hecho, estos científicos hablan de la energía del campo cero. Y Laszlo habla de los campos akáshicos. Hay diferentes lenguajes que se están refiriendo básicamente a una misma realidad, que es que en lo que aparentemente, desde el punto de vista de la física más mecanicista, este nivel de abajo, desde este punto de vista de abajo, parece que hay vacío. Y estos últimos avances de la física cuántica están diciendo, no, esto es maya, esto es ilusión. La física cuántica va siendo muy vedántica. Este aparente vacío es total maya, total ilusión, no está vacío. De hecho, está lleno de energía. Y el total de esa energía es tremendo, enorme. Y ahí se habla del campo de punto cero, de muchas cosas. La energía oscura. Sí, aquí hay varias cosas. Y entrar en detalle sería muy complejo. Pero acaban diciendo, el aparente vacío está llenísimo. Y ahí es donde van viendo también diferentes niveles, diferentes campos. Gracias. Y lo que es muy fascinante es que también David Bohm, esto también lo trabaja muy bien, ven la información asociada a estos campos energéticos. Hay campos de información, desde dónde se organiza el desarrollo cósmico y la vida. Es realmente fascinante. Y lo que es fascinante es la coherencia con este idealismo filosófico. ¿Sí? Se me ocurre pensar, cuando hablamos ahora, en esta segunda pregunta, hablamos del físico, como tú dices, mecanicista. Y entonces se me ocurre pensar que siempre he pensado que en la naturaleza hay ejemplos para todo, para pensar en la conciencia, etc. En el cosmos, que es el microcosmos, al igual, también tenemos ejemplos. ¿Qué ocurre cuando, iría a referirme al agujero negro, que absorbe todo, hasta la luz? ¿Me explico? ¿Podríamos pensar que ahí no hay nada? Yo pienso que no, porque debe haber algo que no sabemos nosotros, porque si fuera tan absoluto, entonces absorbería hasta la Tierra, absorbería todo el universo, porque parece ser que no tiene límite, pero algún límite hay. Entonces ahí es donde digo yo, me referiría a eso para pensar qué es el absoluto vacío. Entonces algo nos falta ahí. Sí, como reflexión física. Este último desarrollo científico no creen en este absoluto vacío. No hay este vacío. Una energía foja. De hecho, se dice habitualmente, es una cosa básica de la ciencia actual, que la ciencia mecanicista lo que ve, intenta explicar es un 20, no me acuerdo exactamente, es un 20 y pico % de lo que se intuye que es el cosmos, que es la realidad. Ellos mismos reconocen que lo que ellos ven y pueden más o menos explicar, más o menos, con muchos límites, es este 20 y pico %, este 70 y pico %, reconocen que
ni entran, ni pueden entrar. La física cuántica ha intentado ir al 100%. Hace poco, en redes, el Pulsar, Sí. que lo expliqué, con un científico de... Él va por ahí. De los furatos, Él va de por los ahí. agujeros estos de lo dijo, mi compañero. Me explicó que sí que era y qué es lo que había, al principio se lo explicó. De muy poco que le dieron. No llega nunca. Pues gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.